Cordial saludo. El día de hoy vamos a exponer entonces el artículo llamado Relación entre el grupo sanguíneo ABO, el factor von Willebrand y la hemostasia primaria. El equipo está conformado por Erika Vargas Alzate y mi persona, María Isabel Restrepo. Este es el nombre del artículo y la revista de donde se fue extraído. Se llama American Society of Hematology. Y bueno, entrando ya como en materia. El sistema de grupos sanguíneos ABO fue descubierto por Karl Landsteiner en 1900. No solo se limita a los glóbulos rojos, ya que los determinantes A, B y H se encuentran en diferentes tipos de células. Los antígenos A, B y H son estructuras de azúcar al final de cadenas de carbohidratos complejas. Los alelos A y B en el locus ABO codifican enzimas que añaden azúcares específicos para producir lo que serían los antígenos A o B, mientras que las personas del grupo O carecen de estas enzimas y siguen expresando el antígeno H, que es básico en su cadena de carbohidratos. En la imagen vemos el mecanismo genético que determina el grupo sanguíneo ABO. En la parte superior izquierda se ve representado el locus ABO en el cromosoma. En la rama del locus ABO se divide entonces en tres alelos, el A, el B y el O. A la derecha se muestran las enzimas A-glicosiltransferasa y B-glicosiltransferasa, que son los responsables de la adición de los azúcares específicos a la estructura básica del antígeno H. En el centro se muestra lo que es el precursor del antígeno H, que es una cadena de azúcar unida a una proteína o a un lípido. Los alelos A y B, que van a codificar enzimas que agregan un azúcar específico al precursor H, donde va a dar el lugar al antígeno A o al antígeno B. El alelo O no va a codificar ninguna enzima funcional, por lo que el antígeno H permanece sin modificar. La estructura en cada uno de los antígenos se muestra en la parte de abajo de la imagen con sus respectivos azúcares específicos. Esta imagen nos ilustra entonces lo que es el genotipo, que son los alelos que se heredan, determinado por el fenotipo, que es el grupo sanguíneo A, B, O en un individuo. Hay algunos estudios que nos demuestran que el grupo sanguíneo O puede estar asociado con un menor tamaño de infarto y menor mortalidad, aunque se ha propuesto una relación entre el grupo sanguíneo A, B y O y la coagulación sanguínea desde hace algunas décadas. Las investigaciones de ahora, recientes, han proporcionado nueva información sobre el tipo ABO, que puede influir directamente en la hemostasia primaria, particularmente tiene relación en el factor de von Willebrand. La glicosilación del factor von Willebrand es un proceso complejo de modificación posttraduccional que se va a llevar a cabo en las células endoteliales y en los megacariocitos. Durante este proceso, entonces, los monómeros de von Willebrand se van a ensamblar en dímeros en el retículo endoplasmático mediante los enlaces disulfuro y luego en multímeros de alto peso molecular en el aparato de Golgi. A lo largo de este proceso se añaden entonces diferentes tipos de oligosacáridos al factor de von Willebrand, lo que va a afectar su actividad biológica. La glicosilación implica entonces la adición de oligosacáridos con un alto contenido de manosa y la generación de estructuras complejas de carbohidratos ramificados. En la imagen vemos entonces el proceso de glicosilación del factor de von Willebrand, eh, una proteína esencial en la coagulación de la sangre. En la parte en la muestra la ruta de la biosíntesis de von Willebrand dentro de una célula endotelial, donde comienza lo que se daría la síntesis del monómero de von Willebrand en el retículo endoplasmático. Se van a ensamblar en dímeros mediante enlaces disulfuro y luego en el aparato de Golgi los dímeros se van a ensamblar en multímeros. La imagen también nos muestra el desprendimiento de péptidos y la secreción de los multímeros. En la B, en la parte siguiente, vamos a ver la sección de von Willebrand que está mostrando los sitios de glicosilación en el hígado marcados con una N.
Y los dominios funcionales que son de 3 A1, A2, A3, D4, C1, C6 y CK. Los números van a indicar lo que es la posición de los aminoácidos de la cadena de von Willebrand. Y por último, en la parte C, se ven los diferentes tipos de glicanos N-ligados que se encuentran en el von Willebrand, diferenciándolos por su estructura ramificada. Se muestra también las estructuras básicas del lado derecho, core 1 y core 2, donde se identifican los monosacáridos que los componen: la manosa de color verde, la galactosa de amarillo, ácido ciálico morado, N-acetilglucosamina de color azul. Vemos la N-acetilgalactosamina de forma cuadrada y amarilla. Y por último, la fucosa que es de color rojo. La imagen entonces que nos muestra la complejidad del proceso de glicosilación de von Willebrand, donde la adición de diferentes tipos de glicanos va a influir en la estructura y la función de la proteína. La estructura del grupo sanguíneo ABOH en los glicanos de von Willebrand. La imagen a continuación, bueno, nos muestra la estructura del factor de von Willebrand y la ubicación que tienen los residuos de N-glicosilación, así como la presencia de los determinantes del grupo sanguíneo ABOH en estos sitios. En la parte A y la B vamos a ver las estructuras de N-glicanos que son comunes en von Willebrand. Los N-glicanos son estructuras de carbohidratos unidos a la proteína a través de la asparagina y generalmente van a conformar una estructura central que está compuesta por N-acetilglucosamina, manosa, y está seguida de una cadena de varios azúcares. En la parte A se muestra entonces un N-glicano que es complejo, que es el más común en el dominio A2 de von Willebrand. La estructura central está unida a una cadena de galactosa. Y en el panel B vamos a ver N-glicano de tipo ST, que es el más común en el dominio de 3 de von Willebrand. Está unida a una cadena de galactosa también. En la C vamos a ver la estructura como tal de von Willebrand. Está mostrando los diferentes dominios de 3 A1, A2, A3, D4, C1, C2, C3, C4, C5, C6 y CK. Y los residuos de N-glicosilación, que son los números que están al lado de la N. Estos números nos indican los residuos de aminoácidos en la proteína donde se encuentra el sitio de N-glicosilación. Por último, en la parte C, vemos la presencia de los determinantes del grupo sanguíneo ABO. ABOH con dos cruces nos indica que se encuentra una alta expresión de ABOH. ABOH con una sola cruz nos indica que se encuentra una expresión más o menos moderada. Y por último, ABOH negativo, que nos indica que no se encuentra ABOH en ese sitio. En conclusión, ¿qué nos enseña esta imagen? Nos muestra que los N-glicanos de von Willebrand pueden tener diferentes estructuras y que la presencia de los determinantes del grupo sanguíneo ABOH varía dependiendo del sitio de la N-glicosilación. Los niveles de expresión de la ABOH en el von Willebrand plasmático están regulados por varios factores. El primero, el más esencial, el genotipo ABO, que influye en la carga de antígenos A y B y en von Willebrand, con menor expresión de heterocigotos o BO que en homocigotos, que sería AA o BB. En segundo lugar, la cantidad de ABOH que es transportada en el von Willebrand, eso varían las células endoteliales de diferentes lechos vasculares. En tercer lugar, la administración de desmopresina, que incrementa la carga de A y B en el von Willebrand, secretado inmediatamente después de su uso. Por lo tanto, los gránulos alfa de las plaquetas no expresan determinantes A y B en von Willebrand, a pesar pues, de que otras glicoproteínas plaquetarias sí lo contienen. El grupo sanguíneo ABO va a influir en los niveles plasmáticos de von Willebrand. Los niveles plasmáticos del antígeno de von Willebrand varían ampliamente en la población sana, que tiene un rango normal mayor o igual de 50 a 200 unidades litro sobre decilitro. Niveles bajos van a causar la enfermedad de von Willebrand y niveles muy altos son un factor de riesgo para la trombosis.
La genética también influye en estos niveles, siendo el grupo sanguíneo ABO un factor relevante. Individuos del grupo O tienden a tener niveles más bajos de von Willebrand, del antígeno von Willebrand, mientras que los del grupo AB tienen niveles más elevados. El genotipo ABO y la raza también influyen en los niveles, con individuos blancos generalmente eh, presentan niveles más altos sobre los afrocolombianos que presentan niveles más bajos. El grupo sanguíneo durante años se ha evaluado la función de este factor, del factor de von Willebrand, donde la ristocetina se une al von Willebrand y se estimula la aglutinación plaquetaria. En este ensayo, por ejemplo, se ha mostrado variabilidad en sus resultados en el laboratorio. Se modifican las estructuras de los glicanos de von Willebrand, especialmente los determinantes A, B o H. Estos parecen influir en su actividad biológica y en sus interacciones de las plaquetas. Estudios han demostrado pues, que la eliminación de estos determinantes A del von Willebrand del grupo A o B afectan la actividad del cofactor, sugiriendo entonces como un posible papel del antígeno AB en la interacción del von Willebrand con las plaquetas. ¿Qué nos muestra la imagen? La imagen nos muestra la relación en los antígenos A, B o H del factor de von Willebrand y diferentes procesos biológicos. Los antígenos A, B o H son grupos sanguíneos que se encuentran en la superficie de las células y desempeñan un papel de interacción del von Willebrand con otras moléculas. En la parte cardiovascular, observamos un corazón con vasos sanguíneos obstruidos, lo que indica la enfermedad cardiovascular. La imagen muestra también una célula tumoral en un proceso de apoptosis que es la muerte celular programada. La angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos. También hay una célula inmunitaria, probablemente sea un neutrófilo, que está atacando bacterias y virus, lo que representa la inmunidad innata. Y también nos muestra la formación de un coágulo sanguíneo, que es un proceso llamado hemostasia primaria. Las flechas nos indican que los antígenos A, B o H del von Willebrand están involucrados en todos estos procesos. ¿Qué nos quiere decir en conclusión la imagen? La amplia gama de funciones del von Willebrand y cómo los antígenos A, B o H pueden influir en su interacción con otras moléculas, lo que a su vez puede también afectar la salud y puede provocar otras enfermedades. Bueno, hablando un poco de la proteólisis del factor de von Willebrand frente al grupo sanguíneo de ABO, sabemos pues que en el plasma el factor de von Willebrand circula como una serie de formas multiméricas heterogéneas de alto peso molecular y que estas pues se unen al colágeno y a la glicoproteína 1B alfa plaquetaria para una mejor afinidad. En condiciones normales, la distribución de multímeros del factor de von Willebrand está regulada por Adams T13, que es una desintegrina y metaloproteinasa con repeticiones de trombospondina tipo 1, y su importancia pues radica en el hecho de que en deficiencias de Adams T13 se genera púrpura trombocitopénica trombótica, mientras que la pérdida de los multímeros de alto peso molecular del factor de von Willebrand, normalmente causado por una proteólisis mejorada, esta está asociada con un fenotipo hemorrágico significativo pues, de la enfermedad de von Willebrand del tipo 2A. Por esto, pues se ha hecho como estudios que demuestran que las estructuras de los carbohidratos, los determinantes A, B o H y el glicano N1574 juegan un papel importante en la regulación de la susceptibilidad al factor de von Willebrand a la proteólisis por Adams T13. También se demostró pues que el factor de von Willebrand del grupo O fue escindido más rápidamente por Adams T13 comparado con el factor de von Willebrand no O. Y la proteólisis de Adams TS13 está significativamente mejorada en individuos con el raro fenotipo de Bombay, en quienes no se expresa como esas determinantes de A, B o H. Además, pues los resultados de un estudio reciente de fluorometría de barrido diferencial mostraron que la glicosilación de N1574
pues ya desempeña como un papel en la estabilización del dominio A2 contra el desdoblamiento. Y que en conjunto estos datos pues son muy interesantes dado que la determinantes del grupo sanguíneo de A, B o H se expresan fuertemente con fracciones de azúcar terminales en la compleja cadena del glicano N1574. Por esto, pues se cree que la proteólisis de AMS t 13 ha llevado a sugerir que las personas con sangre del grupo O pueden estar parcialmente protegidas contra la PTT, que posteriormente pues a esto se realizan tres estudios y dos de ellos informaron una distribución menor de lo esperado del grupo O entre sus cohorte de PTT. Aunque pues estos resultados no alcanzó como una significación estadística, pues sin embargo en el tercer estudio se inscribieron 301 pacientes consecutivos con PTT y los resultados fueron contradictorios, con la conclusión de que el grupo O pues tiene como un efecto protector sin que representa pues un factor de riesgo independiente para la PTT que está asociado con una deficiencia grave pues de AMST13. Ya, pues en la depuración del factor de von Willebrand, pues el mecanismo por el cual el grupo sanguíneo ABO influye un poco en los niveles plasmáticos del factor de von Willebrand no se ha definido claramente, pero se ha utilizado pues la depuración como un efecto cuantitativo que podría atribuirse a diferencias relacionadas con ABO en la biosíntesis del factor de von Willebrand dentro de las células endoteliales, donde ABO puede afectar como esa tasa de depuración plasmática del factor de von Willebrand in vivo, ya que los estudios pues, que son in vitro han resultado desafiantes, por lo que pues las estructuras del glicano del factor de von Willebrand expresados in vitro pues difieren en aquellos en el que el factor de von Willebrand plasmático humano y pues ya han hecho estudios demostrando, uno, pues el grupo sanguíneo AB1 no tiene efecto en los niveles plasmáticos de propéptido del factor de 1 mg, dos sería el ABO que no influye en los niveles plaquetarios del factor de 1 mg, y tercero, pues el ABO no tiene un efecto significativo en la cantidad del factor de 1 mg que es secretado después de la administración de desmopresina. Por el contrario, pues los datos recientes acumulados apoyan la hipótesis de que el efecto del grupo sanguíneo ABOH sobre los niveles plasmáticos del factor de von Willebrand se debe a las diferencias en la tasa de depuración del factor de von Willebrand en grupos sanguíneos. Por ejemplo, Galinaro demostró pues que la vida media del factor de von Willebrand secretado después de la administración de la desmopresina se vio pues ya afectado por el grupo sanguíneo de ABO. Estudios recientes también han como proporcionado importantes conocimientos novedosos sobre las vías implicadas en la depuración del factor de von Willebrand, por lo que Lentin demostró que el factor de von Willebrand radiomarcado se dirige principalmente al hígado y que este factor se colocaliza con las células macrófagas de Kupffer C68 positivo. Y posterior a esto se confirmaron que los macrófagos se unen al factor de von Willebrand de forma dependiente de la dosis y que la unión de los macrófagos es seguida por la captación de degradación de este factor. Otros estudios también más recientes sugirieron que las células endoteliales sinusoidales del hígado también contribuyen pues como a esta depuración de factor de von Willebrand. Sin embargo, los estudios han demostrado que la depuración de factor de von Willebrand no está como influenciada del todo por el tamaño del multímero de este factor y que por lo tanto pues es independiente de la proteólisis de AMC13. En este contexto, pues también mencionamos a Greone Bell, donde se informó recientemente que el grupo ABO tuvo un efecto tan significativo en la depuración del factor de von Willebrand humano en ratones. Este factor de von Willebrand dio un resultado negativo. Sin embargo, pues como que lo más importante es que los ratones no expresan los determinantes A y B. Además, pues la depuración del factor de von Willebrand humano en ratones está marcadamente mejorada en comparación con el factor murino endógeno o pues como en comparación de semivida normal del factor de von Willebrand en humanos.
Y pues ya por último, varios receptores, como para mencionar, la lectina tipo C se ha implicado en la regulación de la depuración de este factor de von Willebrand, incluyendo la glicoproteína, la lectina de tipo galactasa de macrófagos y otra, que sería la CLS4M. Aunque los determinantes, pues, del grupo sanguíneo, ya hablando un poquito en función plaquetaria, no se transportan en los N-glicanos del factor de von Willebrand plaquetario, por lo que los estudios también han demostrado que se expresan en la superficie de varias glicoproteínas y glicolípidos en la membrana plaquetaria. Estudios también han demostrado que estos determinantes del grupo sanguíneo ABO se expresan en la superficie de varias glicoproteínas y glicolípidos de la membrana plaquetaria. Estos pues se conocen como la glicoproteína 1B, 2A, 3A, la glicoproteína 4, 5 y pues sin dejar atrás la molécula de adhesión de las células endoteliales plaquetarias 1. También menciono que el factor de von Willebrand desempeña un papel clave en la facilitación de la información del tapón plaquetario cuando éste se ancla a la membrana. Interactúa pues en los complejos de glicoproteína 1B, 9 y 5 y la glicoproteína 2B, 3A en las superficies plaquetarias. Una hipótesis de que es que el grupo sanguíneo ABO puede afectar la hemostasia primaria al influir en la función plaquetaria. Esta hipótesis pues se respalda por varias líneas de evidencias recientes. En el primer lugar está el proyecto de análisis genético de la trombofilia idiopática, donde se realizó un estudio de asociación de todo el genoma para identificar pues como los factores que influyen en la hemostasia primaria mediada mediante el sistema analizador de función plaquetario, que es conocido como PFA-100, ¿cierto? El PFA-100 es un instrumento automatizado que es desarrollado para evaluar la hemostasia primaria en condiciones de alto cisalamiento in vitro. Y en condiciones pues, de este cisalamiento, estos agonistas desencadenan como esa formación de tampones plaquetarios y por lo tanto pues como la oclusión de la apertura. Los tiempos de cierre del PFA100 se ven pues un poco afectados por variables como el número de plaquetas, la función plaquetaria, los niveles de factor de von Willebrand y pues la dificultad de este factor. Y ya como resultado del GAIT-2 mostraron que el locus ABO en el cromosoma 9 pues, representó el principal determinante de los tiempos de cierre del PFA100 para los cartuchos COL-EPI y COLP-ADP. Y en los experimentos del COLP-EPI, no, devuélvelo un momentico, por favor. Todos pues los efectos ABO fueron atribuibles a cambios en los niveles plasmáticos del factor de von Willebrand, como el factor 8. En cambio, pues en los experimentos del COLD-ADP, la influencia de AOEO solo se explicó pues como parcialmente por niveles del factor 8, lo que sugiere pues que otros mecanismos dependientes de la AOEO también puedan ser importantes. Así. Ya en la segunda pues, expresión tenemos que la ABO de la glicoproteína 1B puede influir pues como en esa capacidad donde esta glicoproteína interactúa con el factor de von Willebrand. Aquí mencionamos que Dune profundió sangre completa del factor de von Willebrand inmovilizado en condiciones pues, de cizallamiento arterial y luego evaluaron la dinámica de translocación para plaquetas del grupo sanguíneo o en comparación con plaquetas no O, utilizando pues microscopía de video y se demostró que pues las plaquetas de tipo O viajaban más lejos sobre la superficie de este factor y las velocidades de translocación significativamente mayores antes de formar enlaces con el factor de von Willebrand. Otro estudio pues también sugirió que las diferencias observadas entre los diferentes tipos de plaquetas ABO estaban muy probablemente relacionadas con alteraciones en la cinética de unión de la glicoproteína 1B del factor,
Sin embargo, aún no se ha como definido el mecanismo a través del cual ABO influye en la biología de la glicoproteína 1B plaquetaria, por lo que se necesitan estudios adicionales para investigar si la expresión de ABOH en otros receptores de membrana plaquetaria influye en sus actividades funcionales. Por ejemplo, pues como la capacidad de interactuar con el colágeno o el fibrinógeno. Y a pesar del interés de estas preguntas, dos estudios previos mostraron algo notable en un subgrupo de personas sanas de los grupos sanguíneos A y B. Tenían niveles significativamente altos en los antígenos A y B presentes en la superficie de sus plaquetas. También se estima pues que estas personas con una expresión alta de ABO representan más o menos como hasta el 7% de la población sana de las glicoproteínas de la superficie de las plaquetas y pues que tienen como alguna implicación fisiológica o patológica significativa. Ya, pues como una conclusión, tenemos de que aunque la asociación entre el grupo sanguíneo ABO y el riesgo de trombosis se ha reconocido desde hace tiempo, pues estos mecanismos biológicos a través de los cuales afectan la homeostasis fisiológica y la trombosis patológica no se habían entendido completamente y que recientemente con los avances en el análisis de glucano en el plasma y en plaquetas se han logrado nuevos hallazgos revelantes en esta área clínica. En particular, pues está claro que el grupo sanguíneo ABO tiene efectos significativos cuantitativa y cualitativamente en diversos aspectos de la biología del factor de von Willebrand. Además, pues datos emergentes sugieren de que el grupo sanguíneo ABO podría afectar previamente funciones reguladoras específicas en el receptor de membrana plaquetario. Dado la grave morbilidad y mortalidad asociados a trastornos trombóticos, un mayor entendimiento de estos efectos mediados por glucanas podría permitir el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas dirigidas. Y listo, esto sería todo. Muchas gracias por la atención y quedamos atentos a cualquier comentario.